En cierta parte podemos ver a Vegeta, este no tenía camiseta y se encontraba bañado en su propio sudor, desde aquella pelea con Budo se sentía mejor que nunca, había decidido entrenar sin límites. Si bien tenía una Teigu la cual multiplicaba su poder rara vez la utilizaba, era algo que le desagradaba por ende quería hacerse fuerte por sí mismo. Y por si fuera poco, desde la aparición de aquel sujeto de nombre Daimonas se había motivado aún más, sabía que aquel tipo ocultaba una gran fuerza. Sin más dio un golpe a un árbol el cual poco a poco iba cayendo al suelo. Vegeta vio sus manos mientras daba una sonrisa confiada y decía, la próxima vez que nos veamos será tu fin. En otra parte, para ser más exactos en un bosque, podemos ver al azabache, este tenía una venda en sus ojos mientras Main disparaba. Lubot con sus cordeles los cuales había puesto en distintos puntos. Goku los estaba esquivando con dificultad, recibió un disparo de Main en el pecho mientras caía al suelo. Llevaba entrenando arduamente desde hace unos días, no quería quedarse detrás de quien consideraba su rival, Vegeta. Main se acercó a Goku mientras le tendía la mano y decía, vamos, ya es suficiente por hoy, no has dejado de entrenar estos últimos días. Goku se quitaría la venda de sus ojos mientras miraba a Main, con una sonrisa en su rostro diría, lo sé, pero no me detendré, no ahora que sé que allá afuera hay sujetos los cuales superan mi fuerza con facilidad. Main comenzó a regañar al azabache, Lubot vio esto mientras decía, muy bien par de tortolos, es hora de que regresemos. Main se sonrojó un poco, Goku se rascó una mejilla ya que no entendía el significado de aquella palabra. Los tres comenzaron a caminar por el bosque, era un día tranquilo para ser sinceros. Así que esto es Night Raid. Decía un sujeto el cual estaba en un árbol comiendo una manzana tranquilamente. Main preparó a Pumpkin, Lubot por su parte preparó sus cordeles, Goku vio de quién se trataba mientras se ponía serio. ¿Qué haces aquí?, preguntaba el azabache mientras miraba a Daimonas. El mencionado dio una mordida a la manzana y se dejaba caer del árbol. Vengo a ver a mis próximas víctimas, respondió Daimonas mientras miraba fijamente a Goku. Main dio un disparo, el sujeto lo detuvo con las manos mientras con su otra mano regresaba el disparo. La chica lo recibió mientras caía al suelo. Lubot crearía una lanza mientras la disparaba en donde estaba el sujeto. Daimonas intentó detenerla con su mano, vio como su mano estaba sangrando mientras sonreía. Vaya, hacía tiempo no veía mi sangre. Te la devuelvo, decía Daimonas mientras la lanzaba en dirección a Lubot. El peliverde la esquivó por poco, pero había recibido daño en su estómago. Goku enojado por esto intentó darle un golpe, Daimonas sin dificultad lo tomó del brazo mientras lo lanzaba hacia un árbol. Debo de admitir que esperaba más de ustedes, decía Daimonas mientras los miraba. Aún no hemos terminado, decía Main quien se levantaba con unas pequeñas heridas. Comenzó a disparar. Daimonas con sus manos las detenía mientras las regresaba. Tu Teigu es inútil contra mí, absorbo energía, así que mejor no intentes nada. Main recibiría los impactos de sus disparos mientras caía al suelo. Lubot por el suelo intentaría cortar las piernas de Daimonas con sus cordeles. El mencionado dio salto, cuando estaba descendiendo al suelo le daría una patada en la espalda a Lubot. El mencionado escupió sangre mientras quedaba en el suelo. Goku se levantó mientras comenzaba a dar fuertes golpes. Daimonas estaba esquivando los golpes. Le dio un rodillazo en el estómago al azabache. Goku escupió sangre. Daimonas lo tomó de una pierna mientras lo estrellaba contra distintas rocas y árboles. Un Goku con los ojos blancos cayó al suelo. Me contuve para no matarte, tú y aquel tipo son mi única diversión, así que más vale que te hagas fuerte, porque cuando menos lo esperes vendré por ti y tus amigos, decía Daimonas mientras salía del lugar. Goku con esfuerzo se le levantó mientras veía a Main y Lubot quien con esfuerzo igual se levantaban. Si hubiera querido nos hubiera matado, decía Lubot mientras escupía un poco de sangre. Main se levantó mientras sacudía un poco su ropa. Mi Teigu es inútil en su contra, decía la chica. Goku estaba más serio de lo usual, sabía que por más que lo intentara no podría ganarle a aquel sujeto. El azabache vio a Main y Lubot mientras daba una sonrisa y decía, estaremos listos para la próxima vez que lo veamos. En otra parte podemos ver a Sdeath junto a los únicos miembros de los Jaegers quienes quedaban, estos eran Oid y Kurome. Estos se encontraban hablando sobre la situación actual del imperio, esto era debido a que el ejército revolucionario había tomado gran fuerza. Sdeath con una sonrisa en su rostro y Wade y Kurome con una gran sorpresa en su rostro, esto era debido a lo que se encontraba del otro lado de la ventana.
Con ella seremos capaces de reducir considerablemente su ejército y avanzar conforme al plan. El primer ministro también cuenta con una de estas tribus supremas. Esta gran batalla está llena de tribus en ambos bandos. Decía Sdet con una sonrisa. Encárguense de proteger la capital imperial, yo iré a levantar la moral del ejército. Decía Sdet. Comandante, ¿qué sucederá con Vegeta luego de que nos traicionara? Preguntaba Wade hacia Sdet. Es simple, lo eliminaré yo misma. Decía Sdet mientras salía del lugar. Más tarde en la habitación de Wade se encontraba el par de Jaegers. Wade estaba leyendo un libro mientras Kurome estaba recostada en la cama. Kurome lentamente iba cerrando los ojos hasta quedar dormida. Wade vio esto mientras un leve rubor aparecía en sus mejillas. En otra habitación del palacio se encontraba Dorothea, quien estaba comiendo con el primer ministro. Teigus supremas, debido a lo enormes que son, comienzan a mostrar signos de desgaste en pequeños y diversos puntos. He terminado con las mejoras, ministro. Decía Dorothea mientras lo miraba con una sonrisa. El gordo sonrió de una manera tétrica mientras decía, muchas gracias, sumado a la alquimia realmente hemos incrementado la apuesta sobre nuestras fuerzas. Ahora me gustaría hacer lo que quería hace tiempo, daré un paseo fuera de la capital. Decía Dorothea con una sonrisa en su rostro. ¿Vas a proveerte? Preguntaba el ministro. Sí, nos estamos quedando sin prisioneros aquí, necesitamos abastecernos de muchos cuerpos durante la batalla decisiva, quizás acabe con los mejores del ejército enemigo, ¿no cree que es el momento indicado para decirlo? Decía Dorothea con una pequeña sonrisa en su rostro. Lo espero con ansias. Decía el ministro con una sonrisa en su rostro. Dorothea llegó a un lugar fuera de la capital, en este se encontraba Izou de brazos cruzados. Saldré a dar un paseo junto a Cosmina, hazme compañía, decía Dorothea viendo al samurái. Tocó una palanca. Dentro de una gran estructura se encontraba Cosmina, la cual tenía un gran cambio de apariencia. Ya no parecía humana, tenía unos grandes brazos junto a 6 patas con un gran filo. Y una gema la cual estaba en su pecho. Ha llegado la hora de que me ponga en marcha. Decía Dorothea con una sonrisa. Cuanto más coma Cosmina más fuerte se hará, incluso puede sobrepasar a una Teigu suprema. ¿Cuánto tiempo he estado cuidándote solamente para lograr mis ambiciones? Pensaba Dorothea con una sonrisa en su rostro. Unos cuantos días después de esta charla podemos ver cómo Cosmina, de un gran tamaño, se encontraba devorando una gran cantidad de soldados de la Armada Revolucionaria. Izou había matado a bastantes personas con su querido Kousetsu. Por su parte Cosmina comía tranquilamente. Así se la pasarían por cierto tiempo. Durante estos días tendría una pequeña charla en la cual se descubriría que Suzuka era la guardaespaldas del primer ministro y que sentía interés por la alquimia de Dorothea. Dorothea se encontraba a un lado de Izou mientras Cosmina buscaba al campamento el cual se encontraba cerca. A una gran velocidad Akame cortaría el pecho de Cosmina haciendo que ella cayera al suelo. Así que ya descubriste nuestros patrones de movimiento con tan solo 3 ataques. Decía Dorothea. Hay pocos campamentos de los cuales les conviene retirarse, lo único que hice fue evaluar qué campamentos atacaría si estuviera en tu lugar. Decía Akame. A un lado de Akame llegarían los demás miembros de Night Raid, estos se pondrían en guardia mientras esperaban algún ataque. Nos dimos cuenta de que se trataba de Wild Hunt. Decía Lubot. Lo que nos dio a entender que algunos de ustedes seguían con vida. Complemento Leone. Cosmina con una sonrisa en su rostro diría. Bueno, le di el suficiente poder a Cosmina como para devorarlos. Decía esto mientras chasqueaba los dedos. Cosmina se estaría levantando sorprendiendo a Night Raid debido a que anteriormente Akame la había cortado con Murasame. La piedra filosofal, bueno, no debería de contarles sus implicaciones, solamente piensen en ella como un objeto de poder supremo, capaz de controlar cualquier tipo de material, incluso Teigu, solo existe una. De hecho un solo corte de Murasame sería suficiente. Decía Dorothea con una sonrisa en su rostro. La batalla comenzaría, Akame en contra de Izou, Main y Leone en contra de Dorothea y Goku junto al Bok para detener a Cosmina. Akame de un rápido movimiento se colocaría detrás de Izou dándole un corte en la espalda, el mencionado cayó al suelo mientras poco a poco iba muriendo. Frente a Akame llegarían distintos oponentes. Estos sujetos son los que habían devastado la capital antes, no algo en ellos es diferente. Pensaba Akame. Leone se lanzó en contra de Dorothea, la pequeña chica detuvo su golpe con una mano mientras comenzaba a apretar el puño de la rubia. La chica con aspecto de animal comenzó a gritar de dolor. Fue azotada en el suelo mientras Dorothea decía, Akame pudo derrotar a Izou pero contra mis tropas no tiene oportunidad. La chica recibió un impacto mientras se quejaba del dolor. Era Main que había disparado. Deja de hablar en plena batalla.
decía Main mientras preparaba otro disparo. Dorotea los estaba esquivando. Mientras Akame se había lanzado en contra de aquellos sujetos, perforaría el cuerpo de uno mientras se sorprendía y decía: su cuerpo es una masa espesa, no puedo sacar a Murasame. Akame retrocedió mientras era rodeada por otros de esos sujetos. El primero era un señuelo para separarme de Murasame, tenían una medida para alejarme de mi katana. Decía Akame en voz baja. La chica se lanzó al ataque ya que había decidido pelear cuerpo a cuerpo. La chica se lanzó al ataque con sus piernas, se impulsaría mientras quedaba en el cuello del sujeto, con la fuerza de sus piernas le rompería el cuello. Tomaría a Murasame mientras daba un salto para quedar a unos metros de ellos. Otro sujeto se lanzó en su contra mientras Akame lo cortaba a la mitad con Murasame. Otros dos tipos intentarían tomarla por sorpresa ya que habían dado un gran salto. Akame pondría su pierna derecha a un lado de ella mientras con esta misma se impulsaba para cortar a los dos tipos por la mitad. Dorotea vería esto sorprendía, había recibido un disparo en su espalda debido a su distracción. Akame estaría de pie mientras decía: aún hay algunos escondidos bajo tierra, voy a sepultarlos también. Decía la chica seriamente. Dorotea vería esto mientras decía: como yo. Se vio interrumpida por Leone quien intentó darle un golpe, por poco lo esquivó mientras Leone con una sonrisa decía: gracias por darme tiempo para recuperarme. Dorotea con una sonrisa en su rostro se tronaría los nudillos mientras decía: serías el sujeto perfecto para mis experimentos. Goku junto al Boque estaban dando buena pelea a Cosmina. El peliverde con sus cordeles la enredaría por las patas, Goku daría un gran salto mientras le daba una patada impulsándola para que sus patas fueran cortadas. Goku cayó al suelo mientras se rascaba una mejilla y decía: esperaba más de ellos. Lubo con una cara chibi diría: estoy seguro que si la hubieras enfrentado hace unos años hubieras muerto. Goku soltó una risa mientras se llevaba sus manos detrás de la nuca. Dorotea vio esto mientras pensaba: no puede ser cierto. Recibiría una patada en la espalda la cual fue por parte de Leone. Main a una considerable distancia le había lanzado un gran disparo. Goku vio esto con una sonrisa mientras le daba un último golpe a Cosmina para matarla. Oye, tienes arrugas en el rostro. Decía Leone con una sonrisa en su rostro. Dorotea se tocaría la cara mientras se sorprendía. Así que después de recibir tanto daño el esfuerzo hizo que mostrarás tu verdadero rostro, debería de dirigirme hacia ti como abuela. Decía Leone entre risas. Te voy a enseñar de lo que soy capaz. Decía Dorotea mientras comenzaba a dibujar algo en el suelo. Akame, ahora es tu oportunidad. Gritaba Leone. ¿Por qué clase de idiota me toman? ¿En serio creen que caerían en algo como eso? Decía Dorotea. Una gran bestia aparecería en el campo de batalla, esto era debido a la invocación de Dorotea. Leone estaba sorprendida. Goku y Lubok veían eso mientras se sorprendían. Vamos hacia allá. Decía Lubok, a lo que Goku asintió. Leone sería tomada por un brazo de la bestia mientras este comenzaba a apretarlo. Por su parte Main se encontraba con gran sorpresa, comenzó a disparar a una gran velocidad al brazo de la bestia. La criatura dejó caer a Leone, esta debido a la gran velocidad se dirigía hacia una gran velocidad hacia ella. Dorotea sacó un arma mientras apuntaba a Leone, la chica esquivó el disparo mientras la tomaba del cuello y se lo rompía. La alquimista caería al suelo mientras Leone caía de pie. La gran bestia había desaparecido. Goku y Lubok habían llegado. El azabache daría una cara de sorpresa mientras decía: ¿y aquella criatura? Desapareció cuando murió la alquimista. Decía Main quien aparecía en escena. Leone tomó una gran roca mientras veía el cuerpo de Dorotea. Bueno, como dicen, uno nunca puede estar seguro, lo mejor será aplastarla. Decía Leone. La alquimista levantaría la cabeza mientras decía: espera, sigue viva. Decía Lubok sorprendido. Si me matan sería una gran pérdida para la humanidad. Ya se háganme una de sus camaradas. Decía Dorotea. He estado estudiando la inmortalidad de los humanos, puede que solo sea un dueño absurdo, pero si robamos energía de otros humanos podemos extender nuestra propia vida. Volvía a hablar Dorotea para intentar convencerlos. ¿Qué estupideces dices? Decía Goku mientras apretaba sus puños. Extender tu propia vida a costa de gente inocente no es correcto, ¿acaso alguna vez pensaste en lo que esas personas que mataste sentían? Decía Goku mientras sus puños comenzaban a sangrar por la fuerza ejercida. Leone lanzó la roca para aplastar a Dorotea sin darle oportunidad de hablar. Los miembros de Night Raid veían como Akame se acercaba hacia ellos. Lo que dijiste es cierto, la vida de los humanos es muy corta, por esa razón debes de dar lo mejor de ti para disfrutarla al máximo. Pensaba Leone mientras miraba a sus compañeros. Así que ustedes son Night Raid.
Decía un hombre el cual estaba con una gabardina cubriendo su cuerpo entero. ¿Quién eres? Preguntaba Akame seriamente. El sujeto se quitaría la gabardina mostrando su rostro, tenía unas cuantas cicatrices. ¿Cómo decirlo? Soy el señor principal de aquella secta, creo que se toparon con mi hermano Daimonas. Decía el sujeto. Goku, Main y Lubok estarían sorprendidos. ¿Qué es lo quieres? Preguntaba Goku seriamente. Venía a dar un aviso amablemente, no interfieran en mis planes y no me veré obligado a acabar con ustedes, por otra parte si interfieren, los acabaré. Decía el sujeto mientras chasqueaba los dedos. Hombres los cuales tenían un uniforme en general se mostraban con armas. Puede que no sean portadores de Teigu, pero son tan fuertes como aquel sujeto, creo que se llamaba Raditz. Decía el sujeto. Goku apretó los puños mientras decía a sus compañeros. Mi hermano tenía una gran fuerza, no creo que podamos con todos. Son más de 20. Decía Leone mientras veía a sus alrededores. Con Murasame puedo acabar con varios. Decía Akame mientras estaba lista para desenfundarla. Con Pumpkin puedo acabar con algunos. Decía Mei. Si utilizo mis cordeles estratégicamente puedo matar a algunos. Dijo Lubok. Goku con una sonrisa en su rostro vio enfrente de él viendo a aquel sujeto. No eres nuestro objetivo, no tenemos por qué pelear. Decía Akame mientras miraba al sujeto. Puede que tengas razón, pero ¿realmente crees que los dejaré ir? Con un entrenamiento adecuado serían mis mejores lacayos. Respondió el tipo con una sonrisa sádica en su rostro. No tenemos opción más que pelear, nos tienen rodeado así que no podemos escapar. Decía Lubok mientras preparaba una lanza. Alto, no tenemos por qué arrastrar a mis amigos a esto, tu problema es conmigo, ¿cierto? Decía Goku viendo al sujeto seriamente. ¿Qué te hace creer eso? Preguntaba el tipo. Soy yo quien quiere detenerte. Decía el azabache. Tienes razón, Daimonas me habló sobre un sujeto de cabello extraño, pero ahora que vi de que son capaces solo siento más intereses por ustedes. Captúrenlos. Dijo el tipo para que sus hombres comenzaran a ir en dirección a Night Raid. Akame fue la primera en lanzarse al ataque, Goku la ayudaría a impulsarse por los cielos, al descender le había cortado el cuello a uno de los sujetos mientras este caía al suelo. Lubok con la lanza que había creado hace poco atravesaría a un sujeto. Sería golpeado por la espalda por otro mientras caía al suelo. El otro tipo intentó darle un golpe en el rostro, Lubok con sus cordeles había puesto uno de los más resistentes para que el sujeto se cortara el brazo. Por su parte Main estaba esquivando los ataques de un tipo, se dejaría caer al suelo mientras le disparaba al sujeto en el rostro. El mencionado retrocedió, Main aprovechó eso para una gran velocidad a subirse a un árbol para matarlo. Leone estaba luchando cuerpo a cuerpo junto a otro, se veía clara ventaja del sujeto hacia la rubia. Leone tomó una piedra la cual era puntiaguda, con toda su fuerza la clavaría en el cuello del sujeto mientras comenzaba a caer al suelo con dolor, la chica había recibido un fuerte golpe en su estómago de parte de otro sujeto. Y por último Goku se encontraba luchando fuertemente contra dos sujetos a la vez, le daría un golpe en el estómago a uno mientras recibía una patada en sus costillas. Caería al suelo debido al dolor que sentía, cuando un sujeto iba a llegar detrás de él con una daga Goku detendría el arma con dificultad en cuanto a términos de fuerza estaban muy reñidos. El sujeto recibió un disparo de parte Main. El pelinegro aprovechó la distracción del tipo mientras de un fuerte golpe en el pecho le sacaba el aire. Goku lo noqueó con un golpe en su cuello. Detrás de él otro tipo le inmovilizó los brazos. En eso otro tipo aprovechó eso mientras comenzaba a golpearlo en el estómago. Goku escupió algo de sangre mientras con su peso inclinaba al otro sujeto enfrente de él. Los dos cayeron al suelo, Akame aprovechó eso mientras los atravesaba con su espada. El grupo de Night Raid se reagrupaba. ¿Cuántos quedan? Preguntaba Lubok quien tenía heridas por su cuerpo y sangraba por la nariz. 13. Decía Akame mientras los miraba. 6 muertos y 1 inconsciente. Decía Main. Acabemos pronto con esto. Decía Goku quien se había lanzado al ataque. Akame sería rodeada por 3 tipos, pasó por debajo de las piernas de uno mientras le daba un corte en la espalda. Recibió un golpe en su estómago mientras escupía algo de sangre. Con Murasame le haría un corte en el estómago. El último sujeto le dio una patada en el mismo lugar que el anterior golpe. Akame escupió más sangre mientras le cortaba la pierna. Se mantenía en pie con su espada ya que le costaba respirar. Lubok estaba esquivando los golpes de un sujeto con un pequeño cuchillo que había creado lo atravesaba, recibió un golpe en su rostro de otro sujeto mientras escupía sangre. El tipo comenzaría a golpearlo de una forma brutal. La sangre del pelo verde manchaba los nudillos del tipo.
Lubot con su cordel le cortaría el cuello en una pequeña distracción del tipo. Cayó sobre su propia rodilla mientras caía al suelo inconsciente. Main por su parte había recibido un golpe en su rostro de un tipo. Escupió un poco de sangre mientras ponía a Pumpkin en el estómago del tipo. El sujeto sería atravesado mientras caía al suelo. Main estaba cansada y aquel golpe había sido muy efectivo. De igual modo caería inconsciente. Leone gracias a su regeneración podía mantenerse en pie, le dio un golpe en el estómago a un tipo, debido a que perdió el aire dio media vuelta para darle una patada. El hombre debido al golpe cayó al suelo mientras Leone le aplastaba el cráneo con su pie. ¿Aka, puedes mantenerte en pie? Preguntaba Leone hacia ella. Sí, pero me duele el golpe en mi estómago. Decía esto mientras escupía un poco de sangre. Descansa. Decía Leone. Solo quedan 6, creo que Goku y yo podremos. Decía la rubia. Por su parte el azabache luchaba contra 2 a la vez, estaba esquivando los ataques ya que solo pensaba en sus oponentes y él no centraba su atención en algo más. De un fuerte golpe en el cuello al tipo lo haría perder el aire. Goku aprovechó eso mientras de un golpe en su cráneo lo mataba. Goku esquivó el golpe del otro sujeto, mientras de un rodillazo lo hacía retroceder un poco, lo tomó de una pierna mientras lo lanzaba hacia una gran estructura de rocas las cuales caerían encima de él. Goku fue tomado de los brazos por 2 tipos diferentes, mientras un tercero comenzaba a golpearlo en las costillas. Creo que tengo una costilla rota. Decía Goku en sus pensamientos. Leone intervino mientras tacleaba a uno de los sujetos que lo detenían. Hay que mantener a los 4 restantes a la vista, Main y Lubok están inconscientes y Akame no está en condiciones de pelear. Decía Leone para comenzar a arañar al tipo con sus garras. Vio como el tipo tenía una abertura mientras con sus garras lo perforaba. Goku le dio una patada al tipo enfrente de él. Falta 1. Decía el azabache. Miró detrás de él mientras miraba cómo el tipo se acercaba hacia sus compañeros. Goku cargó una esfera de ki mientras se la lanzaba al sujeto el cual la recibió. Vio con molestia al responsable de esta acción mientras se dirigía hacia él. Goku fue tacleado por el tipo mientras le daba un golpe de martillo al sujeto en la espalda. Goku vio como Leone luchaba con uno mientras miraba a los 2 restantes. Ustedes serán mis oponentes. Decía el azabache mientras chocaba sus puños. Ambos sujetos se lanzaron en su contra. Goku crearía 2 esferas de ki en sus manos mientras se las ponía en sus estómagos a los sujetos. Estos retrocedieron un poco. El azabache no los dejaría mientras comenzaba a golpearlos de una forma brutal. El azabache tomó a uno del brazo mientras lo lanzaba hacia una gran roca la cual se iría quebrando de poco a poco debido a la gran fuerza del impacto. El sujeto tenía los ojos blancos. Goku vio como Leone había acabado con su oponente mientras sonreía y decía, descansa en paz. El sujeto sin que Goku se diera cuenta sacó un cuchillo. Goku cargó una esfera de ki mientras se la ponía en el rostro provocando una muerte instantánea. El azabache sin darse cuenta fue atravesado por el cuchillo en el estómago mientras escupía un poco de sangre. Leone vio esto mientras se acercaba y decía, ¿estás bien? He recibido peores ataques como los de Sdet. Respondió Goku con algo de dificultad. Buen punto. Decía Leone mientras se acercaba a sus compañeros. Lubok iba despertando mientras decía, ¿qué sucedió? Logramos acabar con todos, pero sufrimos severos daños, tú tienes algunos huesos rotos al igual que Goku. Main no está acostumbrada a recibir golpes directos en el cuerpo así que quedó en un grave estado y Akame debido a unos fuertes golpes no se puede mantener en pie. Contestó Leone como si nada. ¿Y tú? Preguntaba Lubok. Estoy bien gracias a regeneración decía la chica con una sonrisa en su rostro. Lubok tendría una cara chibi molesta mientras miraba a otro lado. Goku con dificultad se levantó, se quitó el cuchillo de su estómago mientras se quitaba la camiseta que llevaba por encima. Se la pondría como venda improvisada para frenar el sangrado. Lo mejor será descansar un poco. Decía el azabache con la mano en su herida. Es cierto. Contestó Lubok. Luego de aquel pequeño encuentro a una gran altura podemos ver a aquel sujeto. Así que pudieron con 20 esclavos, realmente son personajes interesantes. Decía el sujeto mientras salía de aquel lugar. Unas cuantas horas después Night Raid había llegado a su escondite. Nayenda vio el estado de sus compañeros mientras seriamente preguntaba. ¿Qué sucedió? Tuvimos un pequeño encuentro con aquella secta, son realmente fuertes. Decía Lubok adolorido. Unas horas después podemos ver a Night Raid, todos tenían distintas vendas alrededor de su cuerpo exceptuando a Leone. Así que eso sucedió, tendremos que tener cuidado con esos sujetos. Decía Nayenda. Luego de que acabemos con la capital, centraremos nuestra atención en aquellos tipos, no hay que olvidar nuestro objetivo principal.
Decía Goku seriamente. Tienes razón. Decía Lubok. Al día siguiente Night Raid se encontraba en la habitación principal de su escondite. Hay una nueva misión. Decía Nayenda quien iba entrando en la sala. ¿Qué haremos? Preguntaba Main. Ustedes nada, Akame es quien está en mejores condiciones así que irá ella. Quiero ir. Decía Goku quien estaba de pie. Con esa herida en tu estómago no, será mejor que te quedes. Decía Nayenda. No, quiero ir, mi cuerpo no puede estar en reposo durante tanto tiempo, aparte quiero ver qué tan fuerte me he vuelto y es una gran oportunidad. Decía Goku con una sonrisa en su rostro. Muy bien, Goku y Akame serán los encargados de esta misión. Decía Nayenda. Un rato después podemos ver a Goku, Nayenda y Akame fuera de la base. Pronto, las fuerzas imperiales se reunirán y rodearán la capital. Decía Nayenda mientras fumaba un cigarro. La batalla final se aproxima. Decía Goku mientras chocaba sus puños con una sonrisa. Antes de eso me gustaría tener los menores enemigos posibles, por eso les doy esto es una lista con los generales y oficiales de alto rango que apoyan al primer ministro. Decía Nayenda mientras le daba lo antes dicho a Akame. Infiltrense en la capital y aprovechen toda la conmoción y caos por sus preparativos para la guerra, asesinen a tantos como puedan. Decía Nayenda mientras los miraba fijamente. No tienen por qué infiltrarse en el palacio, cada uno de ellos debe de encontrarse en las afueras así que no hay que preocuparse por ir al palacio. Finalizó Nayenda. Entendido, debemos disminuir sus fuerzas militares. Decía Akame. ¿Estamos preparados para alguna consecuencia por estos asesinatos? Preguntaba Akame hacia Nayenda. Solamente sigan sus órdenes sin fallo y de esa manera en algún futuro nos evitaremos futuros sacrificios. Contestaba Nayenda. Estaremos bien, después de todo Akame es la persona más letal que conozco. Decía Goku con sus manos detrás de su nuca con una sonrisa. Te veo muy tranquilo. Decía Nayenda. Es que creí que sería algo más complicado como acabar con Sdet. Decía Goku con una sonrisa nerviosa. Las mujeres presentes caerían de cabeza al estilo anime mientras Nayenda daba una sonrisa y decía. Créeme Goku, aún no estás listo para enfrentarla. Decía Nayenda. ¿Eso qué significa? Decía el mencionado rascándose una mejilla. Nada importante, vayan de una vez, decía Nayenda mientras se levantaba. El azabache vio con una sonrisa a Akame mientras decía. Vamos volando o a pie. Iremos a pie, tu nube puede llamar demasiado la atención. Decía Akame mientras daba un salto. Main salió del cuartel mientras miraba al azabache el cual estaba a punto de irse. Espera Goku. Decía la chica mientras se acercaba a él. Main, deberías estar descansando, recibiste una gran cantidad de golpes. Decía el azabache viéndola fijamente. Main con un pequeño sonrojo diría. Promete que regresarás. El mencionado dio una sonrisa mientras ponía su mano en la cabeza de la chica y de forma cálida decía. Prometo que regresaré. Main volteó a otro lado con un poco de vergüenza mientras decía. Si no regresas yo misma te mataré. El azabache soltó una pequeña risa mientras decía. No tienes de qué preocuparte, estaré bien. Ahora tengo que irme. Main lo detuvo de la camiseta mientras se ponía de puntas, le daría un beso en la mejilla al azabache mientras se alejaba con un gran sonrojo. Más vale que regreses. Decía la chica para meterse dentro de la base. Goku se rascó una mejilla mientras daba una sonrisa y se iba. En el cuartel general del Imperio podemos ver a Sdet quien tenía una esfera de hielo en su mano. No puedo esperar a ejecutar todas mis técnicas en el campo de batalla. Decía Sdet con una sonrisa en su rostro. La puerta se abrió a una gran velocidad, era un guardia el cual se le veía agitado. General, un ejército enemigo se aproxima a las murallas del Imperio, son más de 1000 soldados. Decía el guardia agitado. Qué oportuno, yo misma me encargaré. Decía Sdet. En una parte de la capital se encontraba un grupo de guardias los cuales estaban temerosos ya que el ejército rebelde se acercaba hacia ellos. Relájense, al parecer la general Sdet se encargará de todo ella misma. Decía un guardia tranquilamente. En un callejón a unos metros de la reunión de guardias imperiales se encontraban soldados del ejército rebelde, ellos querían tomar venganza por alguien de nombre Numa y tenían planeado atacar cuando Sdet fuera a atacar ya que era la mejor oportunidad. En una parte un poco lejana de la capital podemos ver a un grupo de soldados del ejército revolucionarios los cuales se acercaban a una gran velocidad. Por los cielos se podía ver una silueta. Nuge-sama, hay alguien volando sobre el cielo. Decía un sujeto hacia quien era el líder. Ella es Sdet. Decía un tipo con sorpresa y miedo en su rostro. Quizá no sea capaz de volar con tanta libertad como lo hacía Ran, pero para esta gloriosa y rápida presentación es suficiente.
Pensaba Sdet en su mente con una sonrisa. Finalmente serás mía, con mi Teigular Kinezo. Te atravesaré. Decía el sujeto mientras cargaba una flecha en su Teigu. Objetivo Sdet. Dijo el tipo para lanzar la flecha. La Teigu en forma de arco y flecha, sigue a su objetivo siempre y cuando esté en su rango y pronunciando su nombre. Dijo Sdet en voz baja mientras con su espada cortaba las flechas. Por lo menos asegúrate de entender su funcionamiento. Decía Sdet para crear picos de hielo y lanzarlos hacia el ejército atravesándolos. Una batalla solo puede tener la esperanza de ser tan pintoresca, los honraré ejército rebelde, con la habilidad oculta que he estado perfeccionando. Decía Sdet de brazos cruzados con una sonrisa en su rostro. Dentro del palacio podemos ver a Suzuka, quien estaba acabando con la vida de los sujetos que planeaban tomar la cabeza del emperador. La chica recibió un golpe en su rostro mientras caía al suelo. Con sus manos tomó de la camiseta al hombre mientras con su fuerza lo estampaba en el suelo creando un pequeño cráter. La chica con una pequeña sonrisa los vería fijamente mientras decía, parece que tienen prisa, ¿cierto? Espero ansiosamente ser golpeada muchas veces. Vio por debajo de ella al sujeto que anteriormente le había dado un golpe mientras decía, qué pena, esperaba poder golpearte aún más. En alguna parte de la capital podemos ver cómo Kurome había decapitado a un sujeto, los otros rebeldes intentarían dispararle con ballestas, esta sería cubierta por Ran quien era su nueva marioneta. Detrás de quienes habían disparado hacia Kurome habían aparecido Natala y otra marioneta mientras mataban a los sujetos. Muy bien, parece que el enemigo solamente llegó hasta aquí, espero que en donde esté Wade se encuentre bien. Decía Kurome. Por su parte Wade, quien estaba usando su armadura, se encontraba persiguiendo a un sujeto. No te dejaré escapar, detente ahora mismo y te tendré bajo arresto. Decía Wade. El sujeto no haría caso mientras que el chico daría un salto dándole una patada en la espalda del tipo. ¿Quiénes son estos sujetos? Lograron todo esto sin una Teigu, ahora estoy lejos del palacio. Decía Wade, quien se había percatado de algo. Era un grupo de soldados junto a un tipo de gran musculatura. No puedo creer que la general Sdet se esté encargando del ejército imperial, tal parece que nuestra presencia será en vano, general Nouken. Decía un sujeto a su lado. No del todo, las mujeres aquí disfrutarán ser tomadas por un hombre de verdad. Había contestado el general. Me siento de buen humor, llama a la número 5 por mí. Decía el sujeto tranquilamente. Capitán, usted prácticamente la partió en dos. Decía el sujeto a su lado nerviosamente. Enfrente de ellos se encontraron con una silueta femenina la cual era cubierta por una gabardina con capucha. A un lado de ella salía otra silueta de una mayor altura y con músculos bien definidos. Ambas personas se lanzaron al ataque. Para que alguien se pudiese acercar de esta manera y ocultar su instinto asesino solo podría tratarse de Akame de Night Raid. Decía un soldado. Akame a una mayor velocidad cortaría el cuello del tipo matándolo al instante. Goku por su parte acabaría con unos cuantos soldados. Vio a Akame mientras ésta asentía, a su mayor velocidad ambos saldrían de aquel lugar. Hemos acabado con 12 objetivos por ahora, todo va bien. Decía Akame. Goku bloqueó un ataque mientras Akame daba un salto, retrocediendo. Se trataba de Wade de los Jaegers. Goku de una patada lo alejaría lo suficiente como para ponerse donde la chica. Wade se levantó un poco adolorido debido al golpe, aún con armadura tenía que reconocer que aquel sujeto tenía una gran fuerza. Fue muy descuidado de su parte, no crean que los dejaré escapar, me llevaré sus cabezas. Decía Wade mientras se preparaba para pelear. Antes de pelear déjame preguntarte algo. Decía Akame. Goku la miró un poco desconcertado pero la dejaría hablar. Déjense de estúpidas charlas y prepárense para pelear. Interrumpió Wade a Akame. Estoy en desventaja, Goku posee una gran fuerza mientras que Akame una velocidad increíble. Pero mi armadura debería ser capaz de aguantar los golpes. Alto ahí. Interrumpía una voz. Todos voltearon a ver la dirección de donde provenía aquella voz. Se revelaría a un Vegeta quien estaba con una sonrisa en su rostro. Seré yo quien acabe con ellos. Decía Vegeta de forma arrogante. Fin del capítulo.